Hola estudiante, bienvenido al tercer trimestre. Hoy vamos a estudiar el plan 1 titulado Las formas de gobiernos y derechos humanos en Europa y Asia. En el desarrollo de este tema será dividido en dos partes. En el segmento primero estudiaremos los gobiernos y derechos humanos en Europa y en la segunda parte los gobiernos y derechos humanos en Asia. Le habla su profesor Eduardo Guerna. Iniciemos con el continente europeo. ¿Qué tipos de gobiernos tiene Europa? En Europa podemos encontrar tres tipos de gobiernos. Las llamadas monarquías constitucionales o monarquías parlamentarias. 2. Las repúblicas parlamentarias. Y 3. Las repúblicas presidencialistas. A la derecha tenemos una ilustración que corresponde al continente europeo y está ilustrado con las respectivas banderas que identifica a cada país. Iniciemos con la número 1, los gobiernos de monarquías constitucionales o parlamentarias en Europa. ¿Cómo es este tipo de gobierno? Aquí el jefe de Estado, jefe de país, es el llamado rey, pero no tiene injerencia en los asuntos del gobierno. En algunas monarquías tienen un primer ministro o presidente para gobernar, pero en ambos casos son propuestos o elegidos por el monarca o rey, pero luego deben ser aprobados por el llamado Congreso Parlamentario. Algunos ejemplos de monarquías constitucionales o parlamentarias en Europa son Países Bajos, España, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suecia, Luxemburgo, Mónaco, Liechtenstein y el Reino Unido. A la derecha ilustramos con tres países. En la superior, España. En el medio, Reino Unido. Y en el extremo inferior, Noruega. ¿Cómo es un tipo de gobierno parlamentario en Europa? Este tiene un presidente o jefe de Estado que puede ser elegido por el Parlamento o puede ser elegido por votación popular. Pero aparte de tener un presidente, también tiene un primer ministro o llamado jefe de gobierno, que es elegido por el presidente o el Parlamento. Mencionando que el Congreso Parlamentario es el órgano de mayor poder político. Algunos ejemplos de países con gobiernos parlamentarios en Europa son Italia, Grecia, Portugal, Bulgaria, Islandia, Albania, Estonia, Turquía, Alemania, Suiza y otras. ¿Cómo son los gobiernos presidencialistas en Europa? Ellos tienen un presidente o jefe de Estado que es elegido por elección del pueblo o votación popular. El órgano ejecutivo representa el mayor
poder político de gobierno. Es decir, el presidente es el que manda. Algunos ejemplos de países en Europa con gobiernos presidencialistas son Bielorrusia, Ucrania, Rusia, Croacia y Georgia. A la derecha vemos algunas ilustraciones que corresponden al territorio de algunos países presidencialistas. Como puedes observar, Rusia, Croacia y Bielorrusia. Ahora vamos a ver la situación de los derechos humanos conforme a los tipos de gobierno en Europa. Hagámoslos con la siguiente pregunta. ¿Qué situaciones se destacan en violación de los derechos humanos en Europa? Mencionemos algunos ejemplos. En el primero, el número 1, en Ucrania en el 2015 se desarrolló un conflicto armado que originó más de 9.000 muertos. Se dieron violaciones señaladas como las torturas y las ejecuciones. En el ejemplo 2, en Francia en el 2015 y Bélgica en el 2016, se dieron ataques terroristas ejecutados en estos países en que las autoridades tomaron medidas de seguridad que atentan sobre el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión de los ciudadanos. En el tercer ejemplo, el desarrollo de discriminación étnica en países como España, Bulgaria, Eslovaquia y Bulgaria. Ejemplos sobre esta violación étnica: la comunidad de gitanos son tratados con lenguaje ofensivo y tienen muchas limitaciones educativas y laborales. El cuarto ejemplo, en Europa en el 2015, un movimiento de miles de inmigrantes llegaron por mar a Europa procedentes de países como Siria, Afganistán, Eritrea e Irak debido a los conflictos armados en esos países. Muchos países europeos les cerraron sus fronteras, pero países como Alemania, Italia, Bulgaria, Grecia y Chipre recibieron estos inmigrantes. Veamos las ilustraciones que corresponden a la violación de los derechos mencionados. En la parte superior podemos ver esta familia gitana y veamos en la condición en la que viven ellos, y lamentablemente pues reciben discriminación y limitaciones para accesar a un bienestar. En la ilustración inferior se observa el ataque terrorista, en particular la imagen señala un atentado que se dio en una discoteca cuyos terroristas hicieron disparos y mataron a muchas personas. ¿Qué organizaciones se destacan o se desarrollan a favor de los derechos humanos en Europa? Mencionemos 6. La primera es la Comisión para los Derechos Humanos del Consejo de Europa. Número 2, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Número 3, la Oficina de Instituciones Democráticas y de Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa. Número 4,
la Organización Mundial contra la Tortura. Número 5, el Centro de Derechos Humanos de Nuremberg. Y número 6, la Liga Española Pro Derechos Humanos. Ahora estudiemos los tipos de gobierno en el continente asiático. En Asia podemos encontrar los siguientes tipos de gobierno. 1. Las repúblicas parlamentarias. 2. Las repúblicas presidencialistas. 3. Las monarquías. 4. Las repúblicas socialistas o comunistas. 5. El estado de sultanato. 6. El estado de emirato. 7. Estados de factos. A la derecha podemos observar una ilustración que corresponde al territorio del continente asiático. Bien, empecemos a estudiar los gobiernos en Asia. El primero, los gobiernos parlamentarios asiáticos. ¿Cómo es este gobierno? Tiene un presidente o jefe de Estado que es elegido por el Parlamento o puede ser elegido por votación popular. Pero aparte de tener un presidente, también tiene un primer ministro o jefe de gobierno elegido por el presidente o el Parlamento. En este tipo de gobierno, el Congreso Parlamentario es el órgano de mayor poder político. Mencionemos algunos ejemplos de países de gobierno parlamentario en Asia: Israel, Líbano, India, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Pakistán. A la derecha tenemos una ilustración con el Estado de Israel. 2. Los gobiernos presidencialistas. ¿Cómo son los gobiernos de este tipo? Tienen un presidente o jefe de Estado que es elegido por elección del pueblo o por elección popular. En este tipo de gobierno, el órgano ejecutivo representa el mayor poder político de gobierno. Ahora mencionemos algunos ejemplos de países de gobierno presidencialista en Asia: Filipinas, Indonesia, Sri Lanka y Turkmenistán. A la derecha podemos observar una ilustración que corresponde al estado de Filipinas. Seguimos con los gobiernos de Asia. Ahora abordemos el gobierno de monarquías. ¿Cómo es este tipo de gobierno? El poder de jefe de Estado lo ejerce un rey, o en este caso en Asia también puede llamarse emperador. Y este lo recibe en forma vitalicia o hereditaria. Hay algunas monarquías que nombran un primer ministro o jefe de gobierno, y eso lo hace directamente el rey. En este tipo de gobierno, el poder legislativo lo ejerce el Parlamento. Algunos ejemplos de gobiernos monárquicos en Asia son Jordania, Tailandia, Camboya, Japón, Qatar, Arabia Saudita y Bahrein. A la derecha podemos observar una ilustración que corresponde al estado de Japón. Los gobiernos socialistas o comunistas. ¿Cómo son este tipo de gobierno?
El gobierno tiene un sistema de partido único que nombra directamente al presidente o al primer ministro. Quiero mencionar aquí que solamente ese único partido es el que tiene la potestad de nombrar a ese presidente y ese primer ministro. Algunos ejemplos de gobiernos socialistas en Asia son China, Corea del Norte, Laos y Vietnam. Aquí quiero destacar las ideas principales que caracterizan a los gobiernos comunistas. 1. La tierra y la industria son propiedad del Estado. 2. Y todos los bienes de ese Estado y sus recursos se deben o se distribuyen equitativamente en toda la población. A la mano derecha tenemos una ilustración que corresponde al territorio del Estado de China. Continuamos con los tipos de gobierno de Asia. Ahora abordemos el gobierno de sultanato. Este tipo de gobierno es una variante de monarquía, es decir, que es como una especie de rey, donde el jefe de Estado y de gobierno lo ejerce un individuo llamado sultán. Son ejemplos de países con gobierno de sultanato: el estado de Brunei y el estado de Omán. En este tipo de gobierno se reconoce que el poder legislativo es ejercido por una asamblea legislativa. Gobierno de Emirato. ¿Cómo es este tipo de gobierno? Este es un tipo de gobierno que se agrupa en varias provincias llamadas emiratos. Y cada una de estas provincias es dirigido por un emir o príncipe. En este tipo de gobierno, el Consejo de Emires es el principal órgano de gobierno y legislación. En el estado de Kuwait, el emir nombra a su primer ministro y su asamblea es elegida por elección popular. Ejemplos de emiratos: Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Gobiernos de estado de facto. ¿Cómo es este tipo de gobierno o por qué se da este tipo de gobierno? Este es un estado cuyo gobierno se origina como consecuencia de una ruptura constitucional. Es decir, ya sea por un golpe de estado, más o menos es como reemplazar a un gobierno a la fuerza. Usualmente se reconoce por hechos conocidos como una revolución o cualquier otro proceso al margen del orden jurídico o legal constitucional. Algunos ejemplos de gobiernos de facto en Asia son Taiwán y Palestina. Ahora abordemos la situación de los derechos humanos en Asia. Con la siguiente pregunta: ¿qué situaciones se destacan en violación de los derechos humanos en Asia? 1. Señalemos en Tailandia. Ellos implementaron una ley llamada lesa majestad, la cual castiga hasta con 15 años de prisión a quienes ofendan a la familia real.
Segundo ejemplo, en Corea del Norte, Filipinas, Indonesia, Malasia y Mongolia, estos estados tienen denuncias de violaciones a los derechos humanos en las custodias policiales como torturas, palizas, descargas eléctricas, amputaciones de miembros, flagelación y lapidación. Tercer ejemplo, en estados como Afganistán, Myanmar, Irak y Siria, los conflictos estados de estos países han provocado movimientos migratorios masivos. Se da violencia a los niños y a mujeres que tienen las peores consecuencias. Tienen abuso, violencia sexual y el comercio sexual. Y el cuarto ejemplo, en Asia, en el estado de India, la discriminación de género limita a la mujer a decidir sobre su sexualidad, cantidad de hijos, matrimonio precoz y acceso a los servicios de salud. También se discrimina por pertenecer a una casta. Casta es una especie de clase social. Bien, en esta oportunidad veamos la imagen superior. Ilustra de forma completa el ejemplo de la violación de los derechos humanos en Corea del Norte, donde hay denuncias de violaciones a los derechos humanos en las custodias policiales. Y la imagen que usted logra ver en la parte superior es una ilustración de lo que damos como ejemplo. En la ilustración inferior, ella ilustra las continuas migraciones, en este caso los ejemplos señalados en Afganistán, Myanmar, Irak y Siria, cuya inestabilidad del gobierno pues provocan que se den movimientos migratorios masivos en estos países. Siempre es importante saber qué organizaciones se destacan a favor de los derechos humanos en Asia. Mencionemos los siguientes. 1. La Comisión Asiática de los Derechos Humanos. 2. El Movimiento Mundial de los Derechos Humanos. 3. Commonwealth Human Rights Initiative. 4. Foro Asiático para los Derechos Humanos y Desarrollo. 5. Cambodian Human Rights and Development Association. Estas 5 organizaciones que hemos mencionado pues corresponden a instituciones u organizaciones que se destacan a favor de los derechos humanos en Asia. Estudiante, por favor ponga mucha atención a las explicaciones dadas por la particularidad en las características en las que se desarrollan los distintos tipos de gobierno tanto en Europa como Asia. Ponga muchísima atención en el aspecto de los ejemplos y espero que usted estudie en forma atenta y responsable por la complejidad del tema. Gracias por su atención. Tenemos ejercicio en la próxima clase. Su profesor le ha explicado Eduardo Guerna.